Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Tenemos que estar contentos porque estamos hoy en día aquí y vamos a recibir la clase de Dios. Y vamos a estudiar su palabra. Usted sabe cómo es Dios. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos sucede dos cosas. Nos abre el corazón o nos los endurece. Y yo espero de que todos los que estemos aquí se nos ponga el corazón de gelatina, como una gelatina suavecita, y que nos entre, que la palabra de Dios nos penetre en nuestras almas y en nuestros corazones, para así nosotros poder hacer su voluntad. ¿Ok? Vamos a estudiar aquí en el libro de Santiago, el capítulo 3, del versículo 13 al 18. ¿Son cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 versículos que vamos a estudiar hoy. Pero son 6 versículos que nos vamos a aprender, que están muy bonitos y nos va a enseñar a nosotros a cómo nosotros podemos tener una vida que glorifica a Dios. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la sabiduría que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Qué bonito está diciendo aquí. ¿Quién es el que escribió este libro? El hermano Santiago. El hermano Santiago lo que nos está enseñando aquí a cómo nosotros vivir y a cómo nosotros podemos obtener sabiduría y cómo nosotros podemos tener una buena relación con quién, principalmente con Dios y después con nuestros hermanos. Mira como dice aquí en el versículo 13, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Él está haciendo esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Que ¿quién es sabio entre ustedes? Y entonces mismo responde la pregunta. Fíjate cómo responde la pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Entonces, si usted es sabio y entendido entre nosotros, ¿qué debe hacer? Debe mostrar con su conducta, con sus acciones, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Cuando usted es sabio, y cuando usted es entendido entre todas las personas, ¿cómo usted se debe comportar? Con la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? Ser bondadoso, ser amoroso, respetar a todas las personas. ¿Y quién es entendido? Fíjate cómo la pregunta aquí se lo voy a volver a repetir otra vez. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Entonces, si tú eres sabio, tienes que mostrar la sabiduría tuya. ¿Con qué? Con la conducta, en la forma en que tú vives y te manifiestas delante de las personas. Ahora le voy a hacer una pregunta. Eso me lo aprendí los otros días. El domingo me aprendí esto. Me lo aprendí, no, pero voy a... El domingo, mire, le voy a hacer una preguntita. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, ¿no es verdad? Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Ahora les voy a decir una cosa acerca de nosotros y acerca de la iglesia, que somos nosotros.
Nosotros cuando venimos a la iglesia nos ponemos la ropa más linda, la ropa más limpia y la ropa que estamos adecuados, ¿tú me entiendes? Cuando venimos a la iglesia cantamos de lo más bonito, ¡oh! Hablamos la palabra de lo más bonito, pero no es acá. Y cuando nosotros estamos en la calle, ¿no somos la iglesia igual? Somos la iglesia igual. Entonces tenemos que comportarnos de la misma forma en que venimos a la iglesia, que nos portamos. En esa misma forma tenemos que comportarnos con las personas. Y las personas, cuando las personas nos ven a nosotros, cuando las personas nos ven a nosotros que somos la iglesia, es como van a determinar si ellos van a ser hermanos de nosotros o no van a ser hermanos de nosotros. Si ellos nos ven que estamos actuando de una forma diferente, con una forma que no es sabia, ellos no van a venir a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen su reino, que ese reino es con el bambado, con Satanás. Entonces si ellos nos ven que nosotros estamos actuando, porque nosotros actuamos muchas veces como Satanás. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos, estamos actuando como el diablo. Entonces, ¿qué? Lo que estamos enseñando a esas personas, en vez de atraerlos hacia Dios, lo que lo estamos alejando con nuestras acciones. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser sabios y la sabiduría de nosotros tiene que ser la sabiduría de Dios y con el pensamiento de Dios. La sabiduría de nosotros es terrenal. Y la terrenal son cosas de la carne. Mira como dice aquí en el 14, ¿no? Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Pero si tienen celos amargos, ¿cuáles son los celos amargos? La envidia. Envidia, los celos. Celos amargos. Entonces tiene ambiciones personales. Ambiciones, ¿cuáles son las ambiciones personales? Nosotros ya que hemos nacido de nuevo, nosotros no podemos pensar en nosotros. Nosotros tenemos que pensar en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Nosotros tenemos que pensar más en las personas que nos rodean a nosotros que en nosotros mismos. Cuando nosotros estemos pensando en nosotros mismos siempre y pensando en nosotros mismos, ¿qué es lo que sucede? Esas son ambiciones personales. Porque nosotros tenemos que preocuparnos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque todos nosotros pertenecemos a un miembro. Todos nosotros somos hijos de Dios. Y todos nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. Entonces tenemos que preocuparnos unos con los otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted habita en su corazón, cuando habita en su corazón ambición y celos amargos, eso no son cosas de Dios, eso son cosas ¿qué? Terrenales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando eso sucede en el corazón? Somos arrogantes. Fíjate cómo dice, no sean arrogantes y mientan o así contra la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Entonces, arrogante, ¿qué quiere decir ¿qué quiere decir la palabra arrogante? ¿Qué quiere decir? Orgulloso, ¿no? Que es orgullo, una persona que siempre tiene orgullo en sí mismo. ¿Y qué sucede? Que arrogante y el orgullo, ese es el pecado más común que casi todos nosotros tenemos. Casi todos nosotros tenemos ese pecado, porque ser arrogante es un pecado. Y es grandísimo. Todo el mundo, todos los tenemos. Nos queremos hacer siempre mucho más grande de todo. Y queremos todo lo de nosotros lo mejor. Y que entonces eso es arrogancia. Cuando nosotros tenemos que ser humildes a la palabra de Dios. Entonces la arrogancia no tiene lugar en las cosas de Dios. En las cosas de Dios no tiene lugar la arrogancia. ¿Y qué hace eso cuando tú eres arrogante? Estás mintiendo ¿contra qué? Contra la verdad, contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es ser humilde, ser amoroso y muchas cualidades más que no son de acuerdo con
las personas que son arrogantes. 15. Esta sabiduría, fíjate, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es de terrenos naturales diabólicas. Entonces, fíjate lo que está diciendo, que esa sabiduría, cuando usted ve una persona que tiene la sabiduría de orgullo, que tiene la sabiduría de ambición personal, ¿tú me entiendes? Esa sabiduría no es de Dios. Esa sabiduría es terrenal y es diabólica. Y donde la palabra diabólica viene, ¿de dónde? Del diablo. Viene del diablo. Así tú puedes ver personas que están estudiando la palabra, personas que te están enseñando, pero cuando esas personas tengan las cualidades esas de arrogancia y cuando tengan esas cualidades personal, de ambición personal, y cuando tengan celos entre ellos mismos también, están haciendo las cosas terrenalmente y están haciendo las cosas por la carne. Entonces, ¿qué sucede? De que la sabiduría que tienen ellos es una sabiduría terrenal. Ok. Ya. ¿Estamos bien ahí? ¿Comprendimos? Ya comprendimos ahí ese pedacito. Entonces vamos para el 16 ahora. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Fíjate lo que está diciendo, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Entonces, ¿por qué hay todas las cosas malas? ¿Por qué hay todas las cosas malas y por qué hay confusión? ¿Por qué? Porque existe el celo y porque existe la ambición personal. La ambición personal, recuérdese que la ambición personal y los celos son de las cosas terrenales, son de las cosas de la carne. Y tenemos hermanos y tenemos hermanas que todavía tienen ese tipo de cualidades, que son de fruto de la carne. Entonces, ¿qué sucede cuando sucede eso? Existen muchas confusiones y existen todas cosas malas. Por eso mismo es que hay muchas divisiones en las iglesias. En las iglesias siempre hay desacuerdo. ¿Por qué? Porque las personas piensan en la forma de ¿qué? De la carne. Pero si todos pensamos como Dios quiere que todos nosotros pensemos, que pensemos espiritualmente, que pensemos con amor, que pensemos humildemente, que nos amemos todos unos a los otros, no va a haber discordia, no va a haber ¿qué cosa? Confusión, porque Dios no es de confusión. Dios no es de confusión. Nosotros somos los que nos confundimos. Y nos confundimos, ¿cuándo nos confundimos? Cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Pero si nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, nunca va a haber confusión. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Fíjate cómo dice la sabiduría de lo alto. ¿Qué cosa es? Pura. Después, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Fíjate todas las cualidades de las cosas que vienen de arriba, de las cosas que vienen de nuestro Señor, de las cosas que existen entre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Amor, bondad, paz, paciencia. Entonces, si nosotros estamos desarrollando, si nosotros estamos enseñando con nuestras acciones ese fruto del Espíritu Santo, todo el mundo nos vamos a llevar bien, todo el mundo vamos a hacer lo que Dios quiere que todos nosotros hagamos, que es hacer su voluntad. Pero cuando hacemos nuestra voluntad, va a haber discordia, va a haber confusión y todas las cosas van a salir malas porque es la voluntad de nosotros y la voluntad de nosotros siempre es mala. Entonces, todos nosotros sabemos bien de que para tener la sabiduría de Dios, que tenemos que estar
tenemos que ser puros, tenemos que estar puros. Tenemos que tener una puridad entre nosotros. Tenemos que santificarnos, tenemos que limpiarnos. Y como nosotros muchas veces no estamos puros con Dios, los pecados es lo que nos hace a nosotros impuros. Tenemos que confesar los pecados cada vez que nosotros cometamos cualquier tipo de pecado. Nosotros lo tenemos que confesar. ¿Ok? Ahora bien, también tenemos que ser pacíficos. Tenemos que ser pacíficos, tenemos que tener paz. Porque uno de los frutos del Espíritu es paz. Cuando usted ve entre sus hermanos que hay una discusión o no hay un desacuerdo, ¿qué es lo que usted debe hacer? Ponerse en el medio y tratar la manera de ¿qué? De que haya una unión. Porque Dios, Jesucristo, Él oró para que entre nosotros fuéramos como Él es con el Padre, que son uno. Tenemos que tener el mismo espíritu y el mismo sentimiento. Entonces tú no sabes lo que sucede la mayoría de las veces cuando un hermano y otro hermano están discutiendo, están de desacuerdo en otra cosa, de que la mayoría de las veces la persona que está en el medio se pone al lado del otro y le da la razón al otro y le quita la... Tú no puedes, así no haces paz. Así no haces paz. Usted tiene que ponerse en el medio y tratar la manera de que acomodar las cosas. ¿Para qué? Pues fíjate lo que dice Dios. Todos nosotros estamos unidos ¿en qué? En el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, la unión no es por nosotros mismos. La unión nosotros la tenemos por Dios. Lo que nosotros tenemos es que mantener la unidad. Si no mantenemos la unidad, entonces cuando haya desacuerdo entre nosotros mismos, entonces cuando no tenemos unidad. Y Jesucristo oró por eso. Y todas las oraciones que Jesucristo le hizo, el Padre se las dio. Y nosotros estamos unidos. Todos nosotros estamos unidos. Pero nosotros, para estar unidos, tenemos que mantenerla. Tenemos que hacer eso nosotros. Ya Jesucristo nos tiene unidos. Nosotros somos los que nos separamos. ¿Por qué nos separamos? Porque hacemos las cosas a nuestra manera. Entonces, fíjate cómo dice aquí también. Que tiene que tener, está lleno de misericordia. ¿Quién es misericordioso? ¿Quién es de la misericordia? ¿Quién es el papá de la misericordia? Dios. Es Dios. Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que perdonar, tenemos que amar. Y si usted no perdona a cualquiera persona, Dios no lo va a perdonar a usted. Mira como dice también aquí. Llenos de misericordia y de buenos frutos. Sin vacilación y sin hipocresía. No se puede vacilar. Por ejemplo, si ahora mismo usted viene a mí y yo tengo $2 y usted necesita $1. ¿Y qué hago yo? Le digo, no, yo no tengo nada. No. O espérese un momentico que se... No. Dele el otro $1, quédese con uno. De la mitad. Dios va a proveer. Entonces, ¿qué tal? No podemos ser hipócritas. No podemos ser hipócritas porque, como dije yo al principio, hay veces de que nosotros jugamos a la iglesia. Cuando venimos aquí a la iglesia nos comportamos de una forma diferente a como nos comportamos en el mundo. Estamos siendo hipócritas. Y las personas que nos están mirando, que no creen en Jesucristo, dicen, ¿para qué? Si mira, esta persona viene, va a la iglesia, y entonces está haciendo lo mismo que yo. Y entonces dicen de que la mayoría de que todos los que estamos aquí somos hipócritas. ¿Pero por qué? Porque se lo estamos demostrando. Y es realidad. No están diciendo mentiras. Entonces eso es una excusa que le estamos dando. Entonces cuando nosotros estamos haciendo eso, que le estamos dando esa excusa a esa gente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo el trabajo ¿de quién? De Satanás. Porque le estamos ayudando a ellos para que no vengan a la iglesia. Y si nosotros hacemos las cosas de Dios, las hacemos todo más bonito, entonces ellos van a venir a él. Pero si no lo hacemos como Dios quiere, estamos trabajando para Satanás. Y somos cristianos y amamos a Dios. Pero tenemos que tener cuidado en la forma en que nosotros nos conducimos, en la forma en que nosotros nos expresamos. Porque con esta misma boquita, con estas mismas palabras, usted puede herir a muchas personas. Muchas personas pueden venir hacia Dios y puedes alejar a muchas personas de Dios con tu palabra. Y tú sabiendo quién es Dios. Y tú amando a Dios.
Tenemos que tener cuidado como nosotros andamos y como nosotros nos comportamos y lo que nosotros decimos. Ahora aquí, esta es la última estrofa, este es el último versículo. Fíjate cómo dice aquí. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Se lo voy a volver a repetir. Y la semilla cuyo fruto es la justicia. Fíjate, la semilla, ¿qué cosa es la semilla? Es la justicia. ¿Y cuál es el fruto fíjate, la semilla cuyo fruto es la justicia? Ese es el fruto de la semilla, que es la justicia. Entonces, ¿para qué se siembra? ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que siembra? ¿Qué es lo que da la justicia? La justicia da paz. Se siembra en paz aquellos que hacen la paz. Entonces, cuando usted siembra una cosa en paz, ¿qué va a hacer? Va a tener paz. Pero eso es lo que muchas personas no comprenden. Y eso es lo que muchos hermanos no quieren entender, de que todos nosotros tenemos que tener paz, todos nosotros tenemos que tener gozo, todos nosotros tenemos que tener la alegría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive entre nosotros. Pero cuando nosotros no tenemos nada de eso, tú no sabes lo que sucede. Es que estamos dejando la otra naturaleza, porque tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza espiritual y tenemos la naturaleza pecaminosa. Y entonces le estamos dando oportunidad más a la naturaleza pecaminosa para que nos domine a nosotros. Nosotros tenemos que ser dejados dominar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Comprendieron o no comprendieron?